Buenas noches, señor presidente. Buenas noches a todas y a todos los compañeros y compañeras diputadas. Debo indicar que a la hora de reflexionar sobre cómo abordar esta intervención, quisiera hacerlo desde mi perspectiva, tratando de leer en forma pausada lo que posiblemente, digamos, de otra manera, pues leemos todos los diputados y diputadas. Y primero indico que quisiera salirme del ritual que esto implica, a unos correspondiéndoles decir que no, y a otros correspondiéndonos decir que sí, que sí, que sí. Yo parto del hecho de que al final lo que haga uno como persona o lo que haga uno como funcionario público o lo que haga un gobierno en términos de su valor solo podrá ser calificado ese valor por terceros. Son los terceros los que pueden percibir hasta dónde llega o no llega una función que puede estar satisfaciendo una expectativa, una necesidad. Y en ese sentido, ya de por sí, a la hora de manifestarse sobre el informe del señor presidente, creo que en las 2 horas 10 minutos de las 60 y resto de páginas se pretende expresar lo que se considera relevante de una gestión que hace el gobierno. Pero serán los terceros, será la ciudadanía, será el pueblo el que pueda calificar y el que pueda decir si se ha innovado, si no se ha innovado, si se ha generado un cambio o no se ha generado un cambio. Y va a depender de dónde estemos ubicados, así vamos a calificar ese cambio, así vamos a aceptar ese cambio o así lo vamos a calificar en términos de si se ha dado una gestión en favor o si se ha dado una gestión que perjudique a un determinado actor. Por ejemplo, si en política monetaria hay actores interesados en que el dólar, por ejemplo, se deprecie o se valore, pues probablemente ante este gobierno y con la política macroeconómica y monetaria, algunos actores estarán bastante, pero bastante molestos con la acción del gobierno. La estabilidad macroeconómica, la estabilidad del tipo de cambio, probablemente afecta a muchos que durante muchos años venían haciendo dinero sin que mediara el trabajo, a partir de la especulación, de la intermediación financiera o del diferencial cambiario. Probablemente para esas personas, para esos sectores y para esos intereses, la gestión de un gobierno como este será una gestión que califiquen como una gestión no deseable. Probablemente allá en los productores de Los Santos, los productores de café, que están viendo efectivamente viviendo una situación bastante dramática por los precios del café, por el desgaste de las tierras, por el desgaste de las plantaciones, por lo caro de los financiamientos, por las imposibilidades de poder asistir bien la parcela, de poder renovar esas plantaciones. Probablemente esos productores que cada vez estaban más excluidos del acceso a la condición bancaria, cuando llega una lógica diferente de atender la pobreza, y quiero decir que ahí es donde está efectivamente, en mi opinión, el cambio, en las lógicas y en las dinámicas con que la ciudadanía marcó las elecciones del 2014 y le fijó nuevos límites a la gestión gubernamental, límites que probablemente hayan tenido como ningún otro gobierno en el pasado, que reconocer que hay una ciudadanía activa, más vigilante,
que hay una bandera de la ética levantada que hace que efectivamente la gestión pública tenga que ser más cuidadosa, pero que en definitiva, a pesar de eso, no impide que efectivamente queden lastres de gestiones anteriores que han sido indeseables para la población. Esos productores a los que me refiero, de la zona de Los Santos, de Tarrazú, esos productores vieron llegar a partir de nuevas lógicas, dineros que están destinados por todos los ciudadanos para combatir la pobreza y la pobreza extrema. ¿Cómo se repartían o se asignaban esos dineros en el pasado? En forma mayoritaria. Se distribuían y se repartían en forma clientelar. Se repartían primero diciendo qué bandera había tenido usted. Se repartían diciendo que era una forma de premiar un determinado comportamiento político. Y hoy día, sin preguntar a qué partido pertenece el funcionario, sin preguntar de qué bandera es la que lo abriga, ha habido una orientación política de distribuir esos recursos a partir de criterios de territorialidad y de criterios de reproducción, apoyándose en empresas dinamizadoras que son aquellas que conocen de mejor manera el territorio y que además están haciendo bien las cosas en el territorio. No las están haciendo bien del 2014 para acá. Hay empresas dinamizadoras asociativas, voy a dar el nombre de una de ellas, Copetarrazú, por ejemplo, que ya andan por casi medio siglo y que no le pertenecen a la acción de un gobierno, sino que le pertenecen a la construcción de una sociedad que entendió que el desarrollo partía de determinados criterios y valores relacionados con búsqueda del bien común, inclusión social, solidaridad, cooperación, Estado facilitador. Una empresa como Ecopetarrazú hoy es una operadora de los fondos para los programas de pequeña, micro y mediana empresa, Pronamipe. La cobertura que se ha hecho a través de Copetarrazú y en otros cantones también de recursos que le están llegando a mayores poblaciones, que están llegando sin pasar por el peaje del clientelismo político, eso sin duda alguna es un cambio. Es un cambio en una lógica y en una dinámica distinta de hacer las cosas, en este caso concreto, de enfrentar la pobreza y la pobreza extrema. Esas personas con rostro, esas familias que viven del trabajo, no tienen por qué pagar un peaje político partidario a ningún partido. No le deben ningún favor a ningún partido, a ningún gobierno, ni siquiera al gobierno que comanda el presidente Luis Guillermo Solís Rivera, porque es una responsabilidad gestionar con honradez y gestionar con eficacia. Bueno, ahí hay una nota de cambio que realmente quien es merecedora es la ciudadanía a partir de una gestión dada que tiene rostro, una gestión dada que tiene líder, una gestión dada que efectivamente con 1.300.000 votos el pueblo de Costa Rica le dio esa gran responsabilidad al hoy presidente Luis Guillermo Solís Rivera. En ese 1.300.000 votos, para todos nos debe quedar claro que más que una distinción de partido político en forma mayoritaria, había un mandato y una expectativa popular que desea efectivamente que Costa Rica haya un cambio que permita efectivamente volver a la Costa Rica de las oportunidades, un cambio que efectivamente haga posible cerrar brechas, un cambio que haga posible confiar en el servicio público, un cambio que sea aleccionador para todos los partidos políticos que aspiran a gobernar, diciéndole a esos partidos políticos que se tiene que gobernar para la ciudadanía, para el pueblo,
para los sectores más desfavorecidos y desprotegidos, para los sectores medios, para que estos no se empobrezcan, para fomentar las oportunidades de desarrollo empresarial, para poder seguir viendo hacia el mundo en los mercados internacionales, pero también ver hacia lo interno, en el mercado interno como se ha hecho ahora. Hay un cambio importante en la lógica y en las dinámicas de ejercer el poder. Sin duda alguna, no va a ser Costa Rica la Costa Rica de antaño, va a ser esa Costa Rica que la ciudadanía está demandando. De alguna manera es un mensaje muy claro, a partir de la gestión gubernamental, es un mensaje muy claro de que cualquier partido político, viviendo en democracia, en forma legítima, que quiera aspirar a ser reconocido como valor por la ciudadanía en una gestión de gobierno, tiene indicadores de comportamiento que antes no existían. Tiene que haber una gestión transparente, tiene que haber una gestión pública orientada al bien común, tiene que haber una función pública orientada a la rendición de cuentas, tiene que haber una función pública orientada efectivamente no a no cometer errores. Los errores se cometen. La sociedad requiere aumentar la tolerancia cuando hay error. Y los errores se tienen que pagar efectivamente. Pero la corrupción es distinta al error. Y en ese sentido, no hay quien salga. Sería yo incapaz de decir que en un gobierno determinado no hay actos que puedan ser calificados de esa manera. Pero no es lo predominante. Estamos muy lejos de reproducir prácticas indeseables de antaño y se está marcando un rumbo claro de que si se quiere gobernar, se tiene que gobernar en forma diferente para la ciudadanía con dinámicas y lógicas diferentes. Estoy convencido de que efectivamente uno de los elementos de cambio tiene que ver con el propio líder de este gobierno, que es el presidente Luis Guillermo Solís Rivera. Creo que efectivamente el liderazgo marca un ejemplo. Y para mí, al haber escuchado ya el último informe que como legislador me corresponde, veo en Luis Guillermo Solís Rivera algo que debe marcar sin duda alguna su gobierno. Veo al mismo hombre humilde y sencillo que una vez nos compartió a algunos y a algunas su aspiración a llegar a ser presidente. Veo al hombre sin ostentar, veo al hombre comprometido, veo al hombre que está haciendo lo mejor que puede y veo al hombre que está dando lo mejor de sí. Sin duda alguna, para mí eso es más relevante, porque es precisamente cómo se comporta el hombre o la mujer, cómo lideren, cómo ejerzan efectivamente un cargo en la función pública. Son las personas las que marcamos la diferencia. Y el ejemplo dado por el presidente a esta altura y todavía a un año de entregar el gobierno es un ejemplo a seguir por cualquier gobierno de cualquier partido. La ostentación, los cambios que se observan con el poder en las personas, cuando conoce una persona sin poder y luego las ve ascender a cualquier posición de poder. No se diga la presidencia de la República, dígase personas que pasan a cualquier posición de poder y los ve uno transformándose, los ve uno atendiendo a su prójimo de manera despectiva y mostrando efectivamente lo que siempre ha sido. Bueno, en el presidente Luis Guillermo Solís Rivera veo efectivamente un ejemplo a seguir y creo que no podemos ser mezquinos en ese sentido. Estoy totalmente convencido de que la labor no ha sido perfecta. Estoy convencido de que la labor de este gobierno todavía podemos anotarle elementos que uno hubiese deseado que tuvieran más énfasis. Por ejemplo, una política decidida para incorporar en las políticas del Banco Central los indicadores de creación de empleo, o una posición más decidida en ARECEP para efectos de garantizar equilibrios correspondientes en la prestación de servicios públicos. No obstante, quiero cerrar mi intervención diciendo, estoy
completamente seguro de que generamos el cambio, de que hay una lógica diferente y que ese ha sido nuestro compromiso. Muchas gracias.